Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Capital CDMX presenta al periodista Luis Eduardo Velázquez Chico en sectorfm.com. capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. Me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a mi colega y amigo, director del portal de noticias www.capitalcdmx.org, Luis Eduardo Velázquez Chico. ¿Cómo estás, amigo? Muy buena tarde, bienvenido de nueva cuenta a sectorfm.com. Muy buena tarde, amigo, con el gusto de saludarte a ti y a todos los que escuchan Sector FM. Muchísimas gracias, amigo, gracias por tu tiempo, gracias por recibir la llamada de sectorfm.com. Oye, bueno, pues revisamos capitalcdmx.org, hemos visto el programa que haces con Alberto Cuenca y hay, bueno, cantidad de temas de los que podemos platicar esta tarde aquí en sectorfm.com. Sin embargo, bueno, hay dos temas, hay dos notas muy en particular. Si me permites llevarlo para allá, mi queridísimo Luis Eduardo Velázquez Chico, que tiene que ver con las alcaldías en la Ciudad de México y la percepción de seguridad que se tiene de las mismas. Vaya, contextualizar, México vive una espiral de violencia tremenda que parece imparable, y en la Ciudad de México, por ahí te escuché decir en el programa con Alberto Cuenca que el cartel Jalisco Nueva Generación ya ha anunciado así como toda una empresa boyante, ya ha anunciado operaciones en Milpa Alta. Eso es preocupante, y esta percepción de inseguridad en las alcaldías que gobierna Morena, bueno, está todo lo que da. No es que seamos políticos ni que llevemos agua política a algún político en especial, en particular. Sin embargo, bueno, pues se critica justamente las alcaldías de Morena por lo que dice el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, abrazos no balazos, y en el que él argumenta que la percepción de inseguridad a nivel federal ha bajado. Vaya, lo que estamos viendo y lo que dan a conocer en capitalcdmx.org, Luis Eduardo, pues dice lo contrario, amigo. Sí, yo creo que el tema de seguridad es pertinente evaluarlo a la luz de un nuevo jefe de gobierno, porque el último panorama que teníamos más claro era el que había dejado Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, hay que recordar, tenía como jefe de la policía a Batman, ¿no? Le llamaban Batman, Omar García Harfuch, e incluso presumía que la Ciudad de México era una de las más seguras del mundo. Y las cifras que tenía Omar García Harfuch, en efecto, sí tenían un resultado de ir a la baja en homicidios dolosos, que fue como la gran crisis con la que se llegó a este sexenio del anterior gobierno. Pero lo que nunca logró poner Batman a la baja fue el robo en transporte, el robo a transeúnte, robo a negocio y sobre todo este tema tan delicado que crece cada vez más, que es el de la extorsión. Entonces, yo creo que ya estos datos, bueno, todo esto sale a partir de que se publicó la última encuesta de 2023 del INEGI, que pues entrevista a los ciudadanos en vivienda para preguntarles cuál es su percepción en materia de seguridad. Y ahí lo que la gente dijo fue que principalmente donde sienten mayor inseguridad es en las alcaldías gobernadas por Morena. Estamos hablando de 5 de 7 alcaldías que tiene Morena, de las cuales la gente dice, pues nos sentimos inseguros. Ahí está, por supuesto, Iztapalapa, está Tláhuac, ¿no? Está pegadito ahí, pues también Iztacalco, y tienen otras como, pues ya lo que es la parte de Xochimilco
Gustavo Madero, por supuesto, y algo que también no manifiestan como un riesgo en estos delitos que te decía que son, o sea, porque lo que la gente dijo fue, nos sentimos inseguros en temas muy específicos como al estar en las calles, estar en el transporte público o cuando vamos al banco o al cajero automático. Eso fue lo que dijeron en su mayoría los habitantes de Tláhuac. Por ejemplo, ahí aumentó esta percepción de inseguridad a 66.3%. En el caso de Iztapalapa aumentó a 62.5%, en Xochimilco a 61.9%, en Iztacalco a 59.6% y en GAM a 57%. Estamos hablando ahí de alcaldías que gobierna Morena y que en efecto pues están resintiendo un tema de inseguridad. La otra es Milpalta, pero ahí en particular lo que se detectó en esta revisión que hizo también Alberto Cuenca de los Números, reportero de Capital CDMX, fue que en Milpalta está creciendo mucho las denuncias sobre el consumo de drogas y en calles, ¿no? O sea, en la calle, que genera otros factores de violencia, pero algo que llamó la atención fue el huachicoleo, algo que supuestamente la Cuarta Transformación abrió el sexenio diciendo que era el gran delito y que iban a acabar. Pues resulta que ahora en Milpalta se está dando mucho este delito y justo que pues tiene su colindancia con Morelos, que Morelos es otro de los estados que está incendiado en materia de inseguridad y también pues lo que llamó la atención es que tiene más denuncias incluso que algunos municipios de Puebla o de Tlaxcala, que son donde históricamente se tenía registrado este problema del huachicoleo. Entonces, esa también es una alcaldía de Morena. Y dirás, bueno, ¿y qué la oposición va muy bien? Pues no sé si vaya muy bien, pero en esos datos, Benito Juárez, que es donde tiene o tenía Santiago Taboada el programa Blindar BJ, se mantiene en primer lugar de todo el país como una de las entidades donde los ciudadanos dicen sentirse más seguros. Eso no quiere decir que no haya delincuencia, que no haya delitos y que no haya riesgos. O sea, sabemos que estamos en un país cada día más peligroso, pero lo que está diciendo la gente es que aquí, en Benito Juárez, por lo menos se sienten un poco más seguros, a diferencia que en otras alcaldías. Ahora, hay otras alcaldías o demarcaciones que son gobernadas por la oposición con sus matices, que también están reflejando este problema de inseguridad. Un caso es Cuauhtémoc, así apareció en estos datos, que, bueno, estaba hasta el año pasado ligada a la oposición, pero ahora Sandra Cuevas dice que ya ella no pertenece a estos partidos y se declaró como independiente, aunque muchos la ven ya acercándose a Morena. Ese caso es del lado de la oposición. El otro es Álvaro Obregón con Lía Limón, quien también pues venía presumiendo un buen trabajo, pero ahorita los ciudadanos le están reprochando el tema de la seguridad, no ven que vaya bien la alcaldía en materia de seguridad. Y la otra es la de la Magdalena Contreras con el priista Luis Gerardo Quijano. Ahí también hay un problema de inseguridad, está creciendo la percepción de la inseguridad. Y estos datos se cruzan con las estadísticas que ofrece el gobierno de la ciudad, donde dice que las cosas siempre van mejorando, pero pues una cosa es lo que tú dices, según las cifras que registras, que no bajan los delitos o que bajan muy poco, pero la gente en la calle, que es quien siente la realidad, pues está diciendo y demostrando lo contrario. De otra manera, la gente diría, pues nos sentimos muy a gusto, muy seguros, muy tranquilos de ir al cajero, de andar en la calle a altas horas de la noche o de salir a echarme un cafecito, ¿no? Y la gente lo que está diciendo es, hay algo. ¿Y qué está pasando? Yo sí lo que veo como un primer factor de lo que está pasando y que ha afectado, pues es que cambiamos el gabinete de seguridad que teníamos. Si bien Batman no era lo mejor, tampoco Ernestina Godoy, pero hemos visto que ambas instituciones, desde el año pasado, como desde mediados del año pasado, se metieron de lleno a lo político y a lo político electoral. Entonces vimos a un García Harfuch que dejó el cargo así de manera inesperada. La policía es un tema muy delicado porque es algo que tiene que responder a un mando. Entonces un mando que tenía ya ganada la confianza de, en este caso, de la tropa, que son más de 80,000 elementos, pues se quedaron sin mando.
y entonces llegó un nuevo jefe de la policía y esos ajustes afectan, por supuesto, en la operatividad, en la estructura, en los delitos, porque pues ahí se dan vuelo, ¿no? Es como cuando llega el nuevo jefe, pues todos los trabajadores hacen lo que quieren hasta que ya le agarran el ritmo al nuevo jefe, en este caso, pues al jefe de la policía. Y luego a eso sumar que tenemos una fiscalía donde tenemos un vocero que terminó siendo encargado de despacho, no hay ni siquiera un fiscal. La fiscal terminó también muy mal su gestión porque en lugar de ir cerrando, diciendo ya me voy, estuvo hasta el último minuto diciendo aquí me quedo y al final no se pudo quedar. Y el gobierno de la ciudad pues trae un desbarajuste en materia de gabinete y seguridad y eso pues se está viendo ya reflejado. Y a esos datos se suman, por ejemplo, el de la Coparmex, que justo también hace unas semanas denunció que el delito de extorsión está creciendo y sobre todo también el de homicidios dolosos, algo que decíamos, ya había logrado bajar la 4T con Omar García Harfuch. Están viendo ellos que las últimas estadísticas demuestran que viene creciendo el tema de los homicidios dolosos. Entonces, ese es el panorama general en materia de seguridad y yo diría que sí, en efecto responde a que hubo un cambio y todo cambio genera siempre estos desequilibrios y lo peor, eso sí, es que no vemos a un jefe de gobierno que esté enfocado en atender la ciudad y en resolver los temas que la ciudadanía está resintiendo. Vemos un jefe de gobierno que más bien es un jefe de campaña, ¿no? Martí Batres está más obstinado por no perder la ciudad o por darle garantías a todo su equipo y a sus grupos para que ganen candidaturas y no en gobernar la ciudad. Y ahí está el resultado. Oye, amigo, estamos hablando de estas alcaldías que en las que la percepción de inseguridad ha aumentado. Yo recuerdo y digo, no sé tú, yo creo que también tú lo recuerdas, que a lo largo de los años, alcaldías como entonces delegaciones, como Tláhuac, Gustavo Amadero, Ixtapalapa, incluso algunas regiones de algunas colonias de Iztacalco, no así de Xochimilco, fíjate que yo no recuerdo tanto de Xochimilco, pero siempre de Ixtapalapa, Tláhuac, Gustavo Amadero y algunas colonias de Ixtacalco han sido y no es por señalarlos ni discriminación ni nada, pero han sido como los, digamos, las cunas de la delincuencia en México, ¿no? Incluso la Cuauhtémoc, toda la región que tiene que ver con Tepito y no sé si sea en la Cuauhtémoc también donde está la colonia Anáhuac, bueno, pues son lugares que tradicionalmente son como focos o la gente tiene la percepción de que ahí hay mucha delincuencia. Hablar de la percepción, de un aumento en la percepción de inseguridad en estas alcaldías, pues es un foco sumamente rojo porque si ya de por sí venían tradicionalmente con esta percepción de que son colonias o delegaciones conflictivas, que vaya, pues el hoyo está en Ixtapalapa y es un lugar al que ni entra la policía, ¿no? Entonces el aumento en la percepción de la inseguridad, pues cosa menor no es y prende un foco rojo en el que las autoridades deberían estar buscando garantizar a toda costa la seguridad de sus gobernados, ¿no? En el caso que me estás mencionando, Martí Batres, bueno, pues prefiere el tema político electoral que el tema de seguridad, Luis Eduardo Velázquez Chico. Sí, digamos que esas zonas que mencionas siempre han tenido altos índices en materia de inseguridad y pues se debe a muchos factores, ¿no? En principio, Iztapalapa, por ejemplo, estaba también ubicada por la misma 4T desde que llegaron como la que aglutinaba la mayoría de colonias peligrosas, así la llamaron, y de hecho tenían ellos un esquema que le llamaban las 333, tenían ubicadas 333 colonias de altos índices de inseguridad, donde obviamente el principal problema es el narcomenudeo, ¿no? Y ahí empieza en un narcomenudeo, la narcotiendita que se pone en una esquina, que empieza a reunir ahí a los viciosos, a los vagos, y esos vagos a veces por seguir consumiendo empiezan a asaltar al transeúnte, no importa que sea de la colonia, o a los que transitan por esas zonas, y eso ya empieza a degenerar todo el ambiente y la armonía que hay en esas, y eso se le suma pues que hay poca protección de la policía, poca proximidad, ¿no? Y los pocos que están,
pues a veces son coludidos o por temor también ellos, por no tener tampoco muchas herramientas para poder penetrar, pues mejor se hacen de la vista gorda. Y eso ya históricamente lo habíamos detectado en la ciudad, pero por eso se había hecho un trabajo, digo yo, de coordinación porque hay que recordar, las alcaldías no tienen facultad en materia de seguridad. Tienen ellos, la seguridad depende en su totalidad del gobierno de la ciudad, porque tenemos justamente un mando único, pero las alcaldías sí pueden destinar recursos y hacer algunas estrategias que coadyuvan a mejorar la seguridad, como en el caso del programa de blindar BJ en la alcaldía de Benito Juárez. Pues es una contratación de un presupuesto que hace o que hacía en este caso Santiago Taboada a través de lo que le permite la Constitución para establecer un programa que coadyuva a las autoridades y al gobierno de la Ciudad de México para que haya un doble patrullaje, revisar otras estrategias en materia de seguridad, y por eso se ha visto un buen resultado. Y ojo, aquí lo que dice, aquí yo creo que lo más grave es que Martí Batres está intentando politizarlo, y también la oposición, porque es algo como que quieren en su oferta presumir, ¿no? O sea, ¿qué te ofrece la oposición? Te dice, no, bueno, mira, nuestras alcaldías son las más seguras, ¿no? Eso lo venden como parte de su propaganda política, y Martí Batres responde. ¿Qué tienen que hacer, creo yo, ambas posiciones? Es concentrarse en seguir logrando esa coordinación, porque justamente ese avance que tuvo Claudia Sheinbaum y que cuando se va pudo medio presumir el decir, ay, les dejo una ciudad medio segura. Bueno, ese logro que tuvo fue no solo gracias a ella y su estrategia, sino a que había diálogo entre la oposición. A diferencia de la mayoría de los miembros del gabinete de Claudia Sheinbaum, García Harfuch sí dialogaba con los alcaldes, se llevaba muy bien con todos los alcaldes de oposición, y eso permitía pues que hubiera diálogo para que los mismos alcaldes le dijeran al jefe de la policía, oye, ayúdame con un operativo aquí porque estoy teniendo ya muchas quejas de la ciudadanía de que tienen aquí un foco rojo, o ayúdame acá porque ya nos están apareciendo grupos ahí extraños, o ¿sabes qué? Ayúdanos a meterte por acá, más los programas que ellos tenían, pues eso se veía, esa coordinación, y eso de manera natural iba generando una reducción en índices de inseguridad que benefician a todos. Son temas tan básicos y servicios tan básicos que no se deberían de politizar. Ahí están obligados a ponerse de acuerdo para juntos, sumando esfuerzos, reducir los índices en materia de seguridad. Pero aquí el problema que vemos es que ya lo están politizando, ¿no? Entonces yo no veo, y ya lo denunciábamos la vez pasada, es como un sinsentido que Martí Batres anuncia un operativo en Benito Juárez con la Guardia Nacional para meterse a reforzar todo ese lado oriente de la capital del país, de Benito Juárez, aquí en la capital del país, donde la percepción de la gente es que no hay tanto problema. Y dices, ¿por qué no metes un operativo donde te están diciendo que se sienten inseguros? ¿Por qué no te vas a Iztacalco? ¿Por qué no te vas a Iztapalapa? ¿Por qué no te vas a esas zonas que te están, a Milpalta, donde te están diciendo, oye, está creciendo mucho el huachicoleo? Ahí es donde debería de entrar la Guardia Nacional y todos los esquemas de seguridad. Pero vemos a un jefe de gobierno que se lava las manos y dice, no, hay que meternos a Benito Juárez porque aquí están diciendo que es muy seguro, pero eso es falso. Entonces vamos a meternos nosotros aquí para que entonces, si las cosas siguen estando bien, ya no se diga que es por su programita blindar BJ, sino es porque entramos nosotros. O sea, también es una acción tramposa, ¿no? De decir, voy, me meto para ver si después me cuelgo yo la medalla. Miren, sí, Benito Juárez es el número 1 en materia de seguridad en todo el país, pero es gracias a nuestro operativo, no es gracias a cualquier otra cosa. Entonces también vemos esa estrategia tramposa que no deja de ser parte del juego electoral, pero creo yo que por la madurez que tienen, pues deberían de actuar en consecuencia y decir, a ver, este tema lo ponemos aparte de la política electoral. Oye, rápidamente decir que hace un rato, a la mañana de este miércoles, se dio a conocer que hallaron una narcotiendita, hablando justamente de las narcotiendas que estás hablando, Luis Eduardo Velázquez Chico, hallaron una narcotiendita en un hotel de la colonia Anáhuac en la Ciudad de México. Un hombre y una mujer fingían ser huéspedes de la habitación número 12 de este hotel, en la que está ubicado en la primera sección, en la colonia Anáhuac, en la primera sección de la alcaldía Miguel Hidalgo. Fingían ser huéspedes de este hotel,
pero no, resulta ser que ahí estaban, pues pusieron digamos, un negocio de narcotiendita, y ahí la gente o bueno, la gente que decidía consumir, pues se iba ahí a este hotel en la colonia Anáhuac, y ahí compraban pues lo que tenían que comprar. Por otra parte, Luis Eduardo, preguntarte, este es no sé si lo tengas tú como muy, muy fresco, o no sé, este lugar allá en Ixtapalapa que se denomina El Hoyo y que ha sido objeto de muchos reportajes, es un lugar pues sin autoridad. Allá no han hecho operativos, ¿verdad? Ya las autoridades mexicanas, las autoridades capitalinas allá no se meten, ¿verdad? Ahí ni de chiste voltean para allá, ¿verdad? No, bueno, el hoyo lo conozco, hemos entrado varias veces y la verdad sí es una zona altamente peligrosa porque está concentrado ahí una buena parte de bandas delincuenciales de alto calibre. Y justo aprovechan las condiciones geográficas para poder resguardar ahí. De hecho, yo entré hace muchos años, pero me sorprendió que es como una subida hacia un cerro, y en la subida al cerro tú lo que empiezas a ver es autos que fueron obviamente robados y calcinados. Entonces vas entrando como una zona casi casi de guerra, ¿no? Ahí que ves todos autos calcinados y además a hombres en muchas de las esquinas portando armas y grupos así que dices, bueno, aquí es muy inseguro. Y sí, son zonas que históricamente, estoy hablando incluso de por allá del 98, y es una situación que no ha cambiado, al contrario, se ha potencializado más. Y esa zona, pues es una zona que también durante muchos años la tuvo dominada, y a la fecha me imagino que sigue, pero porque esto cambió, el grupo político que le llamaban, en el PRD le llamaban el Messi, que era la pareja en ese entonces, porque dejó después de ser su pareja, de la que fue alcaldesa Dione Anguiano, del PRD, era Alfredo Hernández Raigosa, en paz descanse, porque ya falleció creo que el año pasado, sí, el año pasado me parece, falleció Alfredo Hernández Raigosa, y a él era el que se le atribuía como, no el control, sino a como parte de su familia, una fuerte presencia y control en esa zona, no necesariamente en actividades criminales o delincuenciales, sino eran los que hacían ahí trabajo territorial y político, y eran a los únicos que ahí respetaban. ¿Bajo qué acuerdos, qué condiciones? Pues nunca se supo, ¿no? Pero siempre tenían ese control, respaldo, y por lo menos mientras el PRD gobernaba, es una zona que se respetaba en ese sentido. Y obvio, pues son zonas que se vuelven, como en este caso Tepito, ¿no? Zonas que la misma autoridad empieza a marginar y dice, esas zonas pues las dejamos mejor en un autogobierno de quien ahí tenga el mando, siempre y cuando no repercuta, no hagan otros daños, ¿no? Y eso es lo que vemos, ¿no? Pues en el barrio de Tepito tiene una vida activa de comercio, pero todo el mundo sabe que ahí están alojados o asentados grupos criminales, y la policía hasta parece que los respetan, ¿no? No entran ahí con operativos para combatir y nada, sino nada más dicen, no, pues sí hay un grave problema, pero punto y aparte, ¿no? Ahí no vemos nada. Y así se ha vuelto esa zona, o sea, esa zona, la Ciudad de México, desgraciadamente, ha ido creciendo así en grupos delincuenciales alojados casi casi por alcaldía. Podríamos decir que cada alcaldía tiene su zona de alta peligrosidad con grupos de mucho poder, ¿no? O sea, en Xochimilco, en Álvaro Obregón, en Iztacalco, en Iztapalapa, en Cuauhtémoc, prácticamente todas las alcaldías, excepción quizá Miguel Hidalgo, Benito Juárez, quizá La Magdalena o algo, pero en todas esas zonas operan grupos delictivos que aquí en la ciudad siempre se les ha dicho o se les llaman bandas, ¿no? Nada más dicen, no, tenemos bandas, no les llaman grupos del crimen organizado, nada más dicen, tenemos bandas en estas zonas, las tienen siempre identificadas, y sexenio tras sexenio van ahí combatiendo un poco, que de repente detienen a uno, pero luego 3, 4 años lo dejan salir otra vez, pero los grupos prevalecen. Entonces, eso ya pareciera como hasta un pacto entre autoridades y grupos ahí criminales para mantener a cierto punto una gobernabilidad y tranquilidad. Y es histórico, ¿no? O sea, no ha habido cambios en ese sentido, y difícilmente se ve que los vaya a ver, porque desgraciadamente en materia de seguridad lo que hemos visto no solo en la Ciudad de México sino en el país es que los grupos criminales cada vez han ido teniendo mayor fuerza y soporte para combatir incluso a las autoridades.
Oye, estás hablando de Miguel Hidalgo y vamos a dejar un poquito aquí el tema de la inseguridad, que bueno, pues podemos seguir hablando y hablando y hablando. Sin embargo, hablaste de Miguel Hidalgo y vamos a darle un twist a esto. En Miguel Hidalgo, bueno, pues hay una carencia de agua, Luis Eduardo Velázquez Chico, sobre todo en colonias que normalmente no tendrían este problema, justamente porque son zonas de alta plusvalía, y me estoy refiriendo a colonias como Polanco. Vaya, se ha dicho y reporta Alberto Cuenca en Capital CDMX que el sistema Cutzamala, que abastece a la Ciudad de México, pues está pendido de alfileres, está, bueno, ahí agarrado con alfileres, y vemos una crisis futura inmediata, una crisis de agua en la Ciudad de México, Luis Eduardo. Vaya, no quiero saber cómo la pasan de nueva cuenta en Ixtapalapa, que a través de los años, y lo hemos platicado aquí en diferentes ocasiones, a través de los años ha sido una de las alcaldías que más padecen el abasto del vital líquido, Luis Eduardo. Sí, lo que vemos ahí también es otro conflicto político. Ah, ya es político. Claro, pues sí, ya es un tema en el que salió Mauricio Tabe a decirle directamente a Martí Batres que deje de politizar el tema del agua, que es un tema como el de la seguridad que les compete a todos, y que también volvemos a lo mismo, ¿no? Quien tiene el control es el gobierno de la Ciudad de México, no las alcaldías. Las alcaldías tienen algunas tomas ahí de agua para surtir en las garzas, pero es menor el control que ellos tienen. Todo está en manos del sistema de aguas de la Ciudad de México. Y el sistema de aguas de la Ciudad de México, lo que ha dicho en el caso de Miguel Hidalgo en específico, es que van a darle mantenimiento a las válvulas de las garzas y que eso está ahí generando algunas afectaciones. Pero los vecinos pues están saliendo a protestar porque dicen, oye, siempre hemos tenido agua, ¿qué está pasando? Ya eso se suma a lo que ya se ha venido reportando desde el año pasado y desde muchos años atrás, que es esta pérdida de capacidad de almacenamiento de agua del sistema Cutzamala, que es el principal sistema que nos abastece a 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, estamos teniendo ya un problema cada vez más grave. Se espera además que sea un año extremadamente caluroso, incluso podría romper el récord que se tiene en la ciudad, y eso pues sí asusta, porque a más calor pues podemos tener más estiaje, menos lluvia, y eso sí puede hacer que si el sistema Cutzamala no repone los niveles, empiece a afectar en la demanda. Además de que históricamente el sistema Cutzamala ha venido perdiendo metros y metros, millones de metros cúbicos de agua. Y es algo que también las autoridades han ignorado, siempre lo hacen de que un plan a 30 años y luego que otro plan a 25. O sea, yo en la época que he tenido de reportero casi 20 años, siempre he escuchado que un plan de 20 años y llega otro gobierno y que un plan que de 50, que de 30, que de inversión. Y ya en lo último que me quedé es que el grave problema es que no tiene la Ciudad de México ni tampoco las autoridades una nueva fuente de abastecimiento de agua, que es lo que se necesita. Y las que se podrían dar, pues generarían conflictos políticos y sociales en otras zonas como Morelos, o la vía más viable que se había explorado era la de Tecolutla en Veracruz, pero que sale carísimo, no hay quien, esa es otra realidad. El tema de mejorar la calidad del agua es hasta que alguien quiera entrarle al tema de la inversión para surtir de agua a los capitalinos. Pero lo que vemos es que el gobierno, en este caso los gobiernos perredistas, pues aplicaron muy bien una estrategia, por ejemplo en el caso de Iztapalapa, para, en lugar de abastecerles de líquido y generarles una mejor calidad de vida, los educaron a vivir sin agua. Y entonces ya tú vas a Iztapalapa y la gente ya está muy acostumbrada a vivir sin el agua, y a veces aplican la de pues nos bañamos un día sí, otro día no, y tienen incluso muchas estrategias como de estos mingitorios que le llaman mingitorios secos, y tienen otras estrategias para también almacenamiento de agua de lluvia, y la mayoría de las colonias reciben el agua por tandeo. Entonces ya sabe la gente que pues ahí viene el de la pipa, que viene nada más lunes, miércoles y viernes a veces, y entonces pues, que nos llenen nuestros tambos
y a la familia decirle, pues no hay agua, ocúpenla poco para lo que se necesite, y ya se han acostumbrado a vivir así. Y eso, y vemos pasar gobiernos y gobiernos, como Clara Brugada, o sea, gobernó 12 años, 9 años en Iztapalapa, ¿y qué hizo en materia de agua? Pues no hizo nada, hizo utopías, como una utopía que es crear un barco en Iztapalapa donde no hay agua, ¿no? Y así han aprovechado ese discurso, pero la gente aquí es un factor muy curioso, incluso yo creo que luego lo puedes tratar con tu amigo psicólogo que participa también aquí en Sector FM, de por qué, no sé si sea un asunto propio de la Ciudad de México o también un asunto propio del ser humano, de su naturaleza, de que normaliza las cosas, ¿no? A pesar de que le afectan. En este caso, ya la gente va normalizando la violencia, ya la gente va normalizando, pues no hay agua, sí, pues no hay agua, ya. O sea, en lugar de decir, no, esto no lo podemos normalizar, hay que corregirlo y hay que buscar las vías, la gente tiende después de muchos años a resignarse y ya con ese pesimismo dicen, pues ya, pues sin agua vivimos, ¿no? Ya no lo ven como una demanda legítima y eso pasa en Iztapalapa y es preocupante porque ya a nivel ciudad, pues antes era así, antes hablábamos de que no había agua en Iztapalapa, ¿no? O sea, siempre las estadísticas y los informes referían que, no, pues que en Iztapalapa, donde hay 1.8 de habitantes, el 25, el 40, el 50% no tiene agua. Hoy ya es en 13 demarcaciones de la Ciudad de México, empezaron con 13 y ahora ya en todas las alcaldías hay zonas que no tienen agua. Entonces, eso ya se vuelve cada vez más grave. Oye, para ir aterrizando, Luis Eduardo, estás hablando de la época de estiaje. El año pasado platicábamos aquí mismo en sectorfm.com y atravesamos el año pasado una época de estiaje tremenda. Poca lluvia y harto calor. Entonces, y recordamos que en aquel momento se estaba planeando algún programa, alguna estrategia para detener justamente este desabasto de agua. Perdón, para que hubiera más abasto de agua. Entonces se decía que se iban a hacer obras en el Cutzamala, se decía que la Ciudad de México no iba a volver a pasar este tema. Estamos ante ya lo dijiste, estamos ante un posible año con altas temperaturas que dices vamos a romper récords en el tema de los calores en la Ciudad de México y no vemos como muy claro, decías, he estado cada año cada vez son programas a 20, 30 años. Pero tú cómo ves, estamos en defensión ante el tema climático, ante el tema de los calores en la Ciudad de México y la falta de agua y aunado a ello a la poca administración o poco cerebro administrativo para ello, Luis Eduardo Velázquez Chico. Sin duda estamos ante una indefensión enorme porque además es un asunto que nos compete a todos, el tema del cuidado del medio ambiente, del mejor aprovechamiento de los recursos naturales, y es lo que no vemos, ¿no? O sea, la gente sigue usando el auto de manera desproporcionada, las autoridades no nos brindan transporte público que garantice esa oferta-demanda, vemos que la gente sigue siendo muy contaminante, ¿no? O sea, la gente, ¿no? En su cuidado cívico de no andar aventando basura en la calle, lo avientan, o ven ahí que alguien tira su basura y van y también la avientan ahí. O sea, es un fenómeno que tiene que anclar ahí a un trabajo de la ciudadanía con las autoridades y que de verdad se pusiera el ojo ahí. Pero te digo que es un asunto en el que muchas veces es como el metro. El metro es otro gran ejemplo, ¿no? O sea, un metro que cada vez es de peor calidad, pero que la gente tampoco está dispuesta a pagar un peso más para mejorar esa tarifa y obviamente el mantenimiento. Entonces la autoridad que dice, no te subo el metro porque si te lo subo te vas a enojar y me lo vas a sancionar electoralmente, entonces pues quédate pagando 5 pesos, pero ahí con lo que alcance, ¿no? Pues es que ya no hay trenes, ¿no? Pues es que ya se descompuso, no sirve. No, bueno, pues entonces espérate 15 minutos a que pase el otro tren, pero sigue pagando tus 5 pesitos. Y viaja con el Jesús en la boca de que no choque o de que no le explote algo o que se nos genere un incendio y la gente se acostumbra, ¿no? En lugar de protestar y decir, a ver, no,
súbenos la tarifa, pero que cambie. Y eso pasa en otros aspectos. Conozco taxistas que dicen, oye, pues es que fíjate, yo no he alterado no alteran algunos sí alteran su taxímetro, pues yo no lo he alterado porque pues, me parece correcto cobrarle bien a la gente, pero como otros lo traen más elevado, pues la gente me dice, oiga, pues le doy hasta 10 pesos más o 20 pesos más. Pero cuando tú le preguntas a la autoridad, ¿por qué no aumentas la tarifa de los taxis para que también a ellos les vaya alcanzando para no quedar con tanta merma por los aumentos de la gasolina, de la inflación? La respuesta de la autoridad es no, pues como si les aumento la tarifa, se me van a venir encima y van a decir que entonces y la gente dice, no, bueno, estamos dispuestos a pagar un poco más siempre y cuando nos den un mejor servicio. Y Oye, eso pasa en todo. le tienen miedo a la inversión privada, Luis Eduardo. Exacto, y más este tipo de gobierno, ¿no? Que le tienen miedo a la inversión privada, no le quieren invertir y por supuesto que eso genera esa es la otra cara de la moneda, que mientras no participemos o no seamos entes activos para promover cambios, pues las autoridades nada más administran lo que hay y dicen, bueno, pues no hay dinero para arreglar el metro. Y entonces la gente dice, bueno, pues como no hay dinero, pues nos quedamos con el metro que tenemos. No sirve, cada vez hay menos trenes, cada vez falla más, cada vez más inseguro, pero que así siga. Y en el caso del medio ambiente, pues es que todo esto, muchos podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el metro? Bueno, pues tiene que ver si tuviéramos un metro de calidad, habría menos uso de carro y habría todo esto que ya se ha ido cada vez conociendo más de la huella de carbono que deja cada ser humano desde que se para, y si tuviéramos una ciudadanía que aspirara a tener más áreas verdes, a hacer espacios verdes dentro de su casa para por lo menos ir proporcionando más oxígeno, pues tampoco lo vemos, porque eso mitiga. Ve cosas que también antes no teníamos y que ahora tenemos o que resentimos cada vez más fuerte, son los vientos. Hoy hemos tenido unos vientos muy altos, hasta alertas de vientos de mucha fuerza, ¿no? Ya les ponen sus alertas, cosas que antes no existían. Pero ¿y a qué se debe tanto viento? Pues cada vez tenemos menos árboles. Ve las palmeras cómo están, se están muriendo las palmeras en toda la ciudad. Donde hay palmeras, la mayoría ya están muriéndose y cayéndose ahí y nadie hace nada. Ve a parques o a zonas que todavía tienen pequeños espacios verdes. Yo voy mucho a uno en Iztacalco y cada vez se va quedando más pelón, porque no pasa nadie a echarle agua, ¿no? O sea, la autoridad no pasa a echarles agua y los árboles se van secando y se van quedando pelones. Oye, pero antes sí pasaba, ¿no? Antes sí, por lo menos yo recuerdo, ahora que lo dices, la verdad es que yo sí me acuerdo. Antes pasaban unas pipas enormes echando agua por cuanto paraje verde hubiese, ¿no? Incluso los camellones pequeños pasaban echando agua. Hoy tienes toda la razón, ya no pasan esas pipas echando agua, Luis Eduardo. Y pues te dicen que no hay agua. No, es que ya no hay agua. Entonces, pero no, o sea, no te das cuenta que es un fenómeno que es un círculo vicioso que nos está afectando en todo, ¿no? No tenemos agua, tampoco regamos nuestros árboles, los árboles se van muriendo, tenemos mala calidad del aire, siempre eso empieza a afectar nuestras contingencias, todo, porque pues es que hay un uso elevado del auto, ¿no? Sales a la calle y está colmado de autos, porque la gente dice, prefiero irme en el auto a que me asalten en el transporte público, prefiero irme en el auto a que haya un accidente en el metro, prefiero irme en el auto a estar apretado en el metro porque pues no llego a tiempo, ¿no? O sea, 15, o en Metrobús, 15 minutos para que pase el otro tren. Antes yo me acuerdo que, por ejemplo, la línea 2 yo la usaba frecuentemente y el tiempo de espera era un minuto entre tren y tren. Sí, era rápido. Y avanzaban rapidito, tú te subías y dices, bueno, pues viene lleno, pues sí viene lleno, pero ahí viene otro en un minuto, y ahí viene otro en un minuto. Ahora te subes y ya lo normal es que 5 minutos no pasa el tren. Lo normal, ¿eh? Ahí esperas, ya si te va bien, pues en 5 minutos pasó, pero si no, 10 minutos, 15 minutos. La gente ya no puede ni planear sus viajes, ¿no? Sus recorridos, porque pues a ver a qué hora llegas. Y todo esto va de la mano, o sea, tenemos mala calidad del agua, tenemos mala calidad del aire, tenemos mala calidad en los servicios, y la gente que hace, pues veo a la gente haciendo, como quien dice, rascándose con sus propias uñas, ¿no? Claro. Y ahí en lo privado, ¿no? Pues mientras aquí tenga agua, pues los demás me valen. Mientras aquí, pues aquí todavía hay arbolitos, pues me valen, pero no los cuido, no fomentan eso tampoco en los niños.
en las generaciones, ahorita en los más jóvenes, ¿no? A que hagan campañas para... No, pues al contrario, ven una zona verde y la empiezan a llenar de basura y llega otro y a basura. Y cuando dices, bueno, ¿por qué no se lo dan al camión de la basura? Es que el camión de la basura solo pasa en la mañana, entonces como yo me tengo que ir a trabajar, pues la aviento en la noche ahí en el parquecito, ¿no? Y de eso está llena la Ciudad de México, de problemas, y esto sí del cambio climático, pues cada vez es más amenazante, y indefensos estamos porque no vemos autoridad que no solo que haga, sino que también motive a los ciudadanos a generar un cambio de conciencia, ¿no? Y que digan, a ver, vamos a entrarle a los temas en conjunto de forma seria. Pues querido Luis Eduardo Velázquez Chico, ya hablaremos en emisiones futuras de la responsabilidad del ciudadano. Lo que estás hablando es una corresponsabilidad entre el ciudadano y quien gobierna. Sin embargo, bueno, pues hablaremos de la educación cívica que en esta ciudad y que en este país pues parece ser que brilla por su ausencia. En vez de mientras, bueno, invitar a nuestra audiencia a que se informe a través de www.capital-mediocdmx.org, que es el portal de noticias que tú hábilmente diriges, a que te vean también en estas mesas de análisis que haces con colega Alberto Cuenca, y bueno, preguntarte dónde te seguimos, queridísimo Luis Eduardo Velázquez Chico, pero por ahí te vemos en TikTok, pero ¿en dónde más te seguimos? Sí, nos pueden seguir en nuestras redes como Luis Eduardo Velázquez, en Facebook o en TikTok, ahí que subimos contenido, o en Instagram, y nos pueden encontrar así como Capital CDMX ahí en las redes también. Y bueno, ahí nos encontramos. También está re fácil suscribirse al canal de WhatsApp de Capital CDMX. Búsquenlo como Capital CDMX y suscríbanse a ese canal en el que, bueno, pues también están posteando constantemente toda la información que están publicando en Capital CDMX. Amigo mío, agradecerte infinitamente y que tengas un resto de noche espectacular, sensacional, y un resto de semana igualmente maravilloso, queridísimo Luis Eduardo Velázquez Chico. Muchas gracias, que así sea, igualmente para ti y para todos los que escuchan Sector FM. De acuerdo, pues seguimos con más aquí en sectorfm.com. Al ratito platicaremos sobre el tema del InfoCDMX y el Día Internacional de la Protección de Datos, así que no se vayan, seguimos con más. Capital CDMX presentó capitalcdmx.org, medio de comunicación alternativo 100% digital. Entérate de todo el panorama capitalino mediante columnas, notas, editoriales, reportajes. El mundo se ha vuelto digital, la información también. capitalcdmx.org, periodismo sin fines de lucro. SectorFM.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde, con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Gran Ramírez, periodista,
nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com